mensaje de Dios, hermanos, para la gloria de nuestro Señor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 46 y 47. Y de estos versículos vamos a sacar el tema de lo que vamos a hablar en este momento. Mateo capítulo 5, versículos 46 y 47, e inmediatamente vemos el tema y vamos a ponernos de pie para dar la lectura a este texto de la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, 46 y 47, dice la palabra de Dios todos de la manera siguiente. Dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Señor, háblanos y que quede grabado, Señor, como una norma de vida, como una práctica de vida, Señor, lo que tú nos hablas domingo a domingo. Te rogamos, Señor, que sea un estilo de vida que solamente los escogidos, los que tú estás haciendo un trabajo en nuestras vidas, Señor, podemos llevar a cabo. Señor, háblanos y que tu palabra sea una bendición, un bálsamo para nuestro espíritu, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Tomen sus asientos. Y ahí hay una pregunta que hace el Señor, ¿no? Dice el Señor: ¿qué hacéis de más? Es una pregunta muy, muy interesante. ¿Qué haces de más? Tema de la predicación. ¿Qué haces de más? Porque es lo que dice la pregunta que hace Jesús en relación a que si nosotros somos personas comunes y corrientes, que llegas a las 8 porque entras a las 8, pero que nunca se te ocurre llegar 10 minutos antes para ver qué haces, qué se ofrece, que sales a las 6, que nunca te quedas 10 minutos más, nunca te quedas 10 minutos más, que únicamente haces lo que se te pide que hagas, pero no das más, no haces más, nunca haces más. Recuerdo a una persona que trabajábamos juntos en un hotel, y sucede que en este hotel ya iban él sí cambió de dueño, entonces dejaron que el personal trabajara un poco más de tiempo para tomar posesión de, pues ahora sí que de su nueva propiedad, porque el hotel estaba embargado y iban a entrar otros patrones, entonces se quedaron como un mes más. Ya sabíamos que nos iban a sacar, ¿no? Ya sabíamos que era cuestión de tiempo de que cambiaran el personal, porque ya no eran los mismos patrones. Y había por ahí un joven que entonces todos los demás como que nos acostamos y pues ya el hotel ya había dejado de funcionar y ya nada más nos presentábamos pues para como si estuviéramos trabajando, pero ya no se estaba laborando, puesto que ya había una transición. Y recordamos a una persona que seguía trabajando como si no hubiera cambio. Yo dice: pues es que a mí me están pagando, a mí me están dando todavía mi comedor y todo, entonces voy a seguir trabajando. Cuando le decían: oye, pero ¿por qué estás trabajando si ya nadie está trabajando? Y sucede que cuando se cambió el régimen, ya entraron los nuevos patrones, dijeron, bueno, empezaron a liquidar, ¿no? A liquidar a las personas, y aparentemente nadie se había dado cuenta de que estas personas seguían trabajando. Entonces liquidaron a todo el mundo, menos aquellas pocas personas que siguieron trabajando, que siguieron dando de sí. No sé si me explico, o sea, a ellos no los corrieron, ellos siguieron trabajando, ¿no? Porque dieron ese más. Todas las personas que logran algo en la vida, todas las personas que sobresalen
Son aquellos que dan más de lo que deben dar. Son aquellos que realmente se esfuerzan, que realmente dan un extra, dan el plus, como dicen por ahí, ¿no? Dan el plus. Y aunque creas que no te están observando, que no nos están observando, hermanos, realmente somos, como dicen por ahí, ¿somos qué? Estamos en el ojo del huracán, porque todo el mundo nos está observando cómo actuamos, cómo estamos sirviendo. Créaselo o no, la gente nos observa, ¿no? La gente nos observa. Todos los que han sobresalido en este mundo, hermanos, siempre dan el doble de esfuerzo de aquellos que no logran trascender nada. Dan el plus, dan más. Entonces, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Dice el Señor Jesucristo, por ejemplo, allá en el versículo 33, vamos al versículo 3, ahí Mateo 5, pero lee el versículo 33, dice nuestro Señor Jesucristo, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Dice el Señor, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Lo que está diciendo nuestro Señor, no necesitas para que tengas una credibilidad, para que te crean honestas, es que te lo juro por mis hijos, es que te lo juro por mi esposa, es que te lo juro porque... No, lo único que dice Jesús es, cumple, no tienes que ir más de esto, ¿no? Siempre cumple lo que hablas, lo que expresas, cúmplelo nada más, ¿no? Y poco a poco, con el paso del tiempo, las personas que te conocen van a decir, él cumple, él lo que te dice lo va a realizar, lo va a hacer. No necesita curar, no necesita curar. Y nosotros como cristianos estamos llamados a hacer más. ¿Qué haces de más? ¿Qué haces de más en la escuela? ¿Qué haces de más en tu familia? ¿No? Las gentes que te rodean dan gracias a Dios porque estás con ellos. O eres ya como una carga, como alguien que ya diría, ay, ojalá ya estaríamos mejor sin él. ¿Cuál es la expresión que dicen de ti? Estamos mejor contigo, mejor sin ti, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál crees que sea el pensamiento de las demás personas en cuanto a tu persona? ¿Eres una bendición? ¿Disfrutan las demás personas de ti? Y generalmente las personas, hermanos, que disfrutan de ti es porque eres una bendición para las personas. Y generalmente, hermanos, eso es porque eres una persona, no sé, quiero pensar, eres una persona acomedida, ¿no? Como dicen por ahí que las personas acomedidas, en donde sean, son bienvenidas, ¿no? En donde quiera caben, hermanos, en donde quiera caben. Vean los versículos, por favor, 38, dice el Señor, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Es una forma, hermanos, de regular la conducta de las personas, ¿no? Que no te excedas en tu venganza, ¿no? Era como algo que decía que se tenía que poner como cierto orden, ¿no? Si fuiste, si alguien por alguna situación te quitó un diente, pues tienes derecho únicamente a quitarle el diente. Si alguien te hirió en el ojo, tienes derecho nada más a herirle en el ojo, pero no ir más allá, algo que exceda.
Entonces dice Jesús, oíste se fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No tan solo si alguien te hirió, si alguien te pegó, tú le vas a dar el golpe, pero en la proporción, ¿no? En la proporción que es debida. Eso era actuar normalmente. Eso era actuar normalmente. La persona común actuaba de esa manera. No iba más allá. ¿Qué haces de más? Dice Jesús, pero yo digo, no resistáis. O sea, no tan solo le vas a devolver el golpe, en ciertas circunstancias no le vas a devolver el golpe, sino que le vas a mostrar la otra parte de tu mejilla. O sea, no tan solo no vas a tomar represalias, sino que al contrario, vas a ser humilde y vas a voltear la otra mejilla. ¿Sí? Es decir, da el más que Jesús nos está diciendo. No resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esto ya lo explicamos. En ciertas circunstancias el Señor no dio la otra mejilla, sino que Él reclamó de alguna manera a la persona como aquel que le golpeó al Señor, y Jesús en vez de darle la otra mejilla, le dijo, ¿por qué me estás golpeando? Nada más. Pero no era, recuerden que no era porque esa persona había herido el orgullo del Señor, sino que el Señor le hace el reclamo porque esa persona que lo está golpeando está fallando. ¿En qué? ¿Se acuerdan que dijimos? Está fallando en la ley. Jesús no le importa, de alguna manera no le importa el ego, ¿no? Porque lo que a veces, lo que más nos altera, lo que más nos duele, hermanos, es cuando ofenden en nuestro ego, ¿no? Cuando ofenden nuestro ego, ahí sí brincamos y tratamos de desquitarnos. Jesús dice, no, cuando alguien hiera tu ego, no hagas caso de eso, no hagas caso de eso, no vas a dejar de ser más o menos porque alguien hiera tu ego. Pero muchas veces estamos al pendiente nada más de cómo me miras, ¿no? Porque así, cuando alguien nos mira así medio feo, ¿qué? Oye, me parece, ¿no? Luego echamos, nos ponemos de pestañas, ¿no? Y cuando alguien te mira feo, pues, te mira feo porque estás feo. No por otra cosa, ¿no? Y si estás feo o si estamos feos, pues no pasa nada, así nos hizo el Señor, ¿no? Así nos hizo el Señor, no pasa absolutamente nada. Pero de eso está preocupado Jesús, no por Él mismo, sino porque esa persona está fallando. Como magistrado, como guardián que debe ser de la justicia, está fallando en su labor. Y por eso Jesús le dice, ¿por qué me golpeas? ¿En qué estoy mal? O sea, date cuenta de que estás actuando mal. Por eso que el Señor reclama, ¿no? En esa situación. Y dice el Señor en el 41, dice Jesús en el 41, y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Es decir, en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, cualquier judío estaba obligado a cargar la carga. Cuando un soldado llevaba una carga y no quería llevarla a él, el soldado podía decir a cualquier judío, hey, ven para acá, lleva mi carga a tal distancia, y tenía la obligación de llevarla. Es como cuando nosotros tenemos la obligación de pagar un impuesto. A veces no nos gusta. Jesús no está en contra de eso, ¿no? A veces no nos gusta pagar impuestos, ¿no? Como hay tantos empresarios que no pagan impuestos. Bueno, había, y todavía los hay, que no tenían por qué pagarlos. Y nadie está de acuerdo con eso, o no pudiera, pero Jesús no está quitando, ¿no? Esa situación. Simplemente Jesús está diciendo, cumple con esas estipulaciones que muchas veces te pone el Estado y que tenemos que cumplirlas. Y en ese caso Jesús está diciendo, si alguien te pide llevar una carga por una cierta distancia, no hagas lo que se te pide hacer únicamente. No hagas lo que se te pide hacer únicamente. Da
Da más de lo que se te está pidiendo. Y así lo está diciendo y así lo está estableciendo nuestro Señor. Y si esa práctica la hacemos en cualquier área de tu vida, en el trabajo, en la escuela, hermano, créemelo, que por ende, créemelo, que vas a superar a muchos de los que actúan, de los que no dan nada, de los que no dan el extra. Vas a superarlos. Si nosotros tomamos esto como una norma de vida, de dar un poco más de lo que se nos pide. A veces estamos muy agradecidos con el hermano que llega temprano, que llega y abre, que se va al último porque cierra, está al pendiente y cierra al último. O sea, wow. Y sin que le digas, él o esa persona hace este tipo de situaciones, hermanos, lo agradecemos. Y se va ganando poco a poco. ¿Qué cosa se va ganando? La confianza. Porque lo vemos, que actúa de una manera y está dispuesto a dar un poco más, ¿no? A veces no estamos dispuestos a hacer nada, ni el más mínimo esfuerzo. Amados hermanos, no estamos dispuestos a llegar un poco más temprano. Ay, las alabanzas me aburren. No, llego después de las alabanzas. Ay, no me gusta la oración de confesión. Llego después de la oración de confesión. O más o menos ya hasta le tomas el tiempo, ¿no? Llego exactamente cuando el pastor esté pidiendo o esté recibiendo las oraciones para que yo diga mi oración. O llego después, ya cuando va a empezar el sermón. Es decir, dar lo menos que se pueda. Esforzarnos lo menos que se pueda. Muchas veces, y esto es algo que estamos luchando, hermanos, vengan y lleguen a las 11 para la escuela dominical. Nadie quiere aprender. Nadie quiere saber. La escuela de formación cristiana brilla por su ausencia. Porque nadie está dispuesto a decir, a ver qué aprendo, a ver qué me es útil, a ver qué Dios me dice en esta clase, ¿no? A ver qué puedo aprender, crecer, para que en su momento yo pueda también dar a otros. Porque a veces nada más esperamos a que nos animen. Es que hoy nadie me animó, es que nadie me dio la palmadita en la espalda, animándome. No, a veces nadie te va a dar la palmadita, animándote, pero alguien va a requerir que tú le des la palmadita al otro y animar al otro. Y qué bendición es recibir la palmadita, pero si nadie te la dan, tú dala. Tú da el abrazo, tú da el ánimo. Demos un poco más. Pero a veces, amados hermanos, no estamos dispuestos. Y menos en las cosas de Dios, ¿no? En el trabajo, sí llegas temprano porque tienes que. Pero aquí ¿quién te dice algo? No das el más. Como dice aquí Jesús, no nada más vayas a la milla, sino ve la otra, camina la otra. Vamos a esperar a que mis hermanos terminen. Seguimos adelante. Da la otra milla. Da la otra milla. Eso es lo que está diciendo. Y el reto aquí, hermanos, es ese. Dar el extra. Dar el más. Dar el más. Porque es lo que está, no lo estoy diciendo yo. A mí no me hagan caso. Porque muchas veces a lo mejor yo mismo no doy el más. Es algo que está diciendo nuestro Señor y que debemos, en la medida de lo posible, llevarlo a cabo en todas las áreas de nuestra vida. Aquí el Señor posiblemente dice, en esta área lo voy a hacer, pero wow, si tú lo haces en todas las áreas, das el más en la escuela, das el más en tu casa, en tus actividades cotidianas, en tu vida laboral, en tus ejercicios, en tu alimentación, das el más para verte mejor, etcétera. Va a ser una bendición tremenda. ¿Qué haces de más? Dice el Señor, 43, versículo 43. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo
y aborrecerás a tu enemigo. Eso era como la práctica común. Y eso es como la regla de la vida, que muchas personas vivimos de esa manera. Amando a quienes nos aman y odiando a quienes nos odian. Despreciando a los que buscan nuestro mal. Esa es la actitud común. ¿Yo por qué le voy a hacer bien a esa persona si me hace mal? ¿Yo por qué le voy a mirar bien si me mira mal? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esa es la actitud común del ser humano. Pero ¿qué dice Jesús? O dices que amarás a tu prójimo, dice, por eso dice Jesús, esto es lo que se decía, eso es lo que se dice. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen y mirad porque os ultrajan y persiguen. ¿Qué está pidiendo Jesús? Salir del montón, ¿no? Eso es lo que está diciendo Jesús. Salte de lo común. Salte del montón y dale extra. Si realmente somos cristianos, vamos a dar el extra. No nos vamos a conformar con lo que todo el mundo hace. Todo el mundo hace eso. Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen y hagan el bien a los que los aborrecen. Y oren por los que os ultrajan y los persiguen. Y yo creo que el motivo fundamental es el que sale en el versículo 46, en el 45, ¿no? 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Dice Jesús, tú haces esto porque Dios hace esto. Si Dios nos enseña a hacer esto es porque Dios lo hace continuamente. Es la manera del actuar de Dios. Es la manera del actuar de Dios, hacer bien a los buenos y a los malos. Él hace el bien a los buenos y a los malos. Aquellos que lo alaban y aquellos que lo maldicen, Dios también los bendice. ¿Y cuántas veces, hermanos, cuando no conocíamos a Dios, cuánta gente despreciaba a Dios, ofendía a Dios, y aún así Dios los amó y los atrajo a sí mismo? Yo creo que hay mucho testimonio en este sentido. La iglesia está llena de esas personas, ¿no? Aquellos que decíamos, no, yo no quería a Dios, yo despreciaba a Dios, yo no quería saber de Dios, y sin embargo Dios doblegó mi corazón. Dios conquistó mi corazón y ahora estoy aquí amándole y sirviéndole, cuando antes yo lo despreciaba y no me interesaba. Y ese es el actuar de Dios. Y Él dice a los malos, Él fructifica a la persona trabajadora, sea bueno o sea malo, sea cristiano o no lo sea. Dice el 46, porque si amáis a los que os aman, y aquí está como que el plus, dice aquí, porque si aman a los que os aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿No hacen así las personas malas? Las personas malas aman a su mamá. Las personas malas aman a su familia. Pero no hacen nada más. No procuran el bien a nadie más. Así actúan esas personas. Y dice el 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen de más? Entonces estamos llamados a hacer y a preguntarnos qué hacemos de más. ¿Qué hacemos de más? ¿Qué haces de más? Contéstatelo tú en tu corazón. ¿Qué haces de más? En tu trabajo, ¿qué haces de más? ¿Qué haces de más como esposo? ¿Qué haces de más como padre? Que a pesar de que llegas cansado, ya lo que quieres es irte a dormir, que nadie te moleste, y ahí están tus hijos, papá, quiero jugar, papá. Y a pesar de que te quieres ir a dormir, dices, vamos a jugar. Y vamos. Estás dando el extra, ¿no? Y esos recuerdos son los que van a ser imborrables en la vida de tus hijos, porque estás dando el más, el extra. Y es una bendición esa actitud.
Y es lo que nos pide la palabra de Dios. ¿Qué haces de más en la iglesia? Me decía un hermano, pasó, decía, hermano, es que hay hermanos que dicen, hermano, ¿qué quiere que haga? ¿Qué hago? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? Qué bueno, ojalá. Y ojalá, hermanos, como hemos invitado, procura estar en algún ministerio, procura participar en algún convivio, procura invitar a aquel que está enfermo, a aquel que hoy necesita de Dios, invítalo. ¿Qué haces de más? ¿Qué haces de más? ¿Qué haces de más en la escuela? ¿Qué haces de más? ¿Qué haces de más? Dice aquí nuestro Señor. No nos comportemos únicamente como los que, pues ahí que van como pasando de panzazo, ¿no? Ya con que pasaron ya. Y los que son buenos, hay médicos, de taxistas, hay contadores, etcétera, etcétera, trabajando en seguros, vendiendo seguros de vida. Pero los que dieron el más, los que dominan, los buenos, son los que ocupan las mejores plazas, son los que aprovechan las mejores oportunidades. Porque dan el más, simplemente porque dan el más. Dios quiera que demos el más. Como decía hace 8 días, que seamos conocidos por una iglesia cálida, una iglesia amable, una iglesia en la que, como decía el apóstol Pablo, trata de mirar a los demás como superiores a ti mismo. Así decía Pablo. Ve a los demás como superiores a ti mismo. Sé de aquellos que dicen, tenemos el convivio y yo lavo los trastes, según a lavar los trastes. Y no rehuir, ¿no? Porque a veces somos muy buenos rehuyendo. Acomidámonos. O sea, esa es la invitación. ¿Qué haces de más? Y dice el Señor, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Yo creo que no vamos a lograr semejante estatura, pero por lo menos que lo deseemos, ¿no? Porque dice aquí, sean ustedes pues vosotros perfectos como Dios es perfecto. O sea, el Señor exige, sean perfectos. No lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr, pero que no queden en el deseo, en el anhelo de poder dar lo mejor de nosotros mismos. Que no quede en eso. No lo vamos a lograr, pero que no quede en el anhelo. El apóstol mismo decía, no pretendo haberlo ya alcanzado, ¿no? Decía Pablo, no pretendo ya haberlo alcanzado. Ni que sea perfecto, pero una cosa hago, decía Pablo, una cosa hago. O sea que el hombre se esmeraba. El hombre se esmeraba. El hombre procuraba. Y vaya que fue grande. Pero una cosa hago, decía él. Y el miércoles hablábamos sobre este tema, ¿no? El miércoles platicábamos y decíamos, hermanos, Pablo decía, pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué es lo que tienes? Y con eso termino. ¿Qué es lo que tienes? El presente. No tienes más. No tienes el pasado porque eso ya pasó. No lo vas a poder remediar. El futuro es algo que es incierto porque no sabemos si vamos a vivir mañana. Pero una cosa hago. Lo único que tienes es ¿qué? Es tu presente. Y si vives un buen presente, tienes un buen futuro, seguro. Y tienes un buen pasado. Teniendo un buen presente, un excelente presente. Procuremos tener un buen presente.
Es la clave de todo. Como ese refrán o ese eslogan que tienen los alcohólicos, ¿no? ¿Solo qué? Solo por hoy, solo por hoy. Solo por hoy voy a ser bueno. Solo por hoy me voy a esforzar en estudiar. Solo por hoy voy a ser la mujer más cálida y más hacendosa, más cariñosa. El esposo más cariñoso. Solo por hoy, nada más hoy, mañana quién sabe, pero hoy lo voy a hacer. Pero que se repita mañana, el día de mañana, lo mismo. Y esa es la clave entre comillas, del éxito de los alcohólicos anónimos, ¿no? Pero es la clave, hermanos. Es la clave. Solo por hoy, sea amable. Solo por hoy, dale una sonrisa a tu enemigo, al que no te quiere. Solo por hoy, dale una palmadita al que no te cae bien. Solo por hoy, solo por hoy. Nada más hoy, nada. No tienes, ya mañana Dios dirá, solo por hoy. Demos solo por hoy, da el extra. Solo por hoy esfuérzate. Como decían algunos, solo por hoy, como si hoy fuera el último día. Como si fuera el último día de mi vida. Con esto terminamos la primera parte, podríamos decir, del sermón del monte. Capítulo 5, hasta ahí acaba. Y veremos qué sigue en el capítulo 6 dentro de las próximas semanas. ¿No? Estamos en el sermón del monte y vaya bendición y vaya si lo vivimos. Como decía Jesús, ¿no? Y con esto, bueno, fíjense lo que decía en el 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Y dice en el 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa? Y hacíamos hace 8 días la pregunta, que muchas veces nosotros actuamos en base a los demás, que los demás nos dominan. Y una regla que establecimos hace 8 días es esta: no nos vamos a dejar dominar por la actitud de las personas que tengan hacia nosotros. Eso fue hace 8 días. Pero a mí, cuando yo estaba estudiando para preparar el mensaje, decía, wow, qué cosa tan maravillosa. Que la actitud de los demás no va a determinar tu actuar, tus sentimientos. No sé si me estoy explicando. Porque Jesús nos libera. Jesús nos libera, hermanos, de actuar en base al actuar de las demás personas. Cuando Jesús dice, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, etc., lo que está haciendo Jesús es librarlos de que nuestros sentimientos y nuestras emociones dependan del actuar de los demás. Tú actúa en base a la ley de Dios, ámalos, quiérelos, trátalos bien, ora por ellos, independientemente de cómo sean ellos. Y esto es soberbio. Esto es soberbio, increíble. Porque no estás esperando el actuar de los demás para tú responder, sino que toda la iniciativa es el mandato de Dios. Ámalos, trátalos bien, ora por ellos. Impresionante. Impresionante. Por eso hay un libro increíble, que se llama Manual de Consejería, por este señor. Lo tengo aquí, pero ya terminé. Es un manual de consejería de John MacArthur. Todos los que de alguna manera queremos aconsejar, este libro tiene que estar en nuestra biblioteca. Y él dice, y hace una afirmación impresionante. Él dice, ningún cristiano que obedece la regla de Dios, el mandato de Dios, dice él, no necesitamos de la psicología
para ser sanos y ser equilibrados en todos los aspectos de nuestra vida. Y cuando uno empieza a estudiar la palabra de Dios, a predicarla, y cómo la palabra de Dios trae sanidad, hermanos, cada vez me convenzo. Sí, yo no critico, si quieres ir al psicólogo, ve, no, yo no, está bien. Pero si quieres algo más potente, más poderoso, más efectivo, no cabe lo que es la palabra de Dios. Si quieres ir al psicólogo, está bien. Pero todos aquellos que practican y conocen la palabra de Dios y que el Espíritu Santo está actuando en tu vida, no lo necesitas. De verdad, no lo necesitas. ¿Qué hacéis de más? ¿Qué hacen de más? Y lo que dice Jesús es increíble, liberador, extraordinario, los mandamientos de Jesús. ¡Wow! Es impresionante. Espero que sea de bendición para sus vidas. Que Dios les bendiga.